Ando de suerte. Ahora se me confundieron los agujeritos del recopilador y espero no revolverme ahora. Bien, buenos días. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 5. Vamos a leer del verso 6 al verso 12. Primera de Juan, capítulo 5. Verso 6 al verso 12. Yo lo voy a leer, usted me sigue con su vista. Que todo lo tienen, ¿verdad? Bueno, dice la palabra de Dios, le repito la cita, Primera de Juan, capítulo 5, del 6 al 12. Dice la palabra de Dios: este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Verso 11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te agradecemos, Señor, por la vida que nos das, Señor, por la oportunidad que nos da de estar nuevamente aquí en tu casa, Señor, y te agradezco también por la oportunidad que me das de estar aquí, Señor, aún sin merecerlo, y te pido de una manera muy grande, Señor, que tú me ayudes y me guíes para que lo que toca exponer el día de hoy, Señor, sea solamente lo que tú quieres que aprendamos y no diga algo que no deba decir, Señor. Te pedimos por esta lección, te pido que abra nuestras mentes, nuestros corazones, y no permitas que nada nos distraiga. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues las dos lecciones pasadas, como recordarán, ya empezamos a tocar el capítulo 5, ¿verdad? Y las dos lecciones pasadas, pues pudimos ver puntos que hablaban acerca de una vida victoriosa, ¿no? Una vida pues una vida de un creyente, de un verdadero cristiano, pues que era precisamente eso, una vida victoriosa, una vida, pues según Dios también nos demanda que tengamos. Bueno, y entrando en ese tercer tema, recordándoles el tema de esta tercera sección, hablando de Dios es vida, ya después de que vimos los otros dos temas, hablando de Dios es luz y Dios es amor, pues seguimos retomando ese tema de Dios es vida, pero ahora vamos a ver del versículo 6 al verso 12. Ahora, recordando un poquito de lo que vimos la semana pasada, no vamos a hacer un repaso grande ni vamos a hacerlo tan tedioso, pero recordando una de las cosas, hablando de lo que hablaba acerca de una vida victoriosa, pues no sé si recuerdan que vimos que en aquellos tiempos hablar de victoria, pues eran términos pues muy, a la vez muy raro, ¿no? Porque no era una palabra muy común que se usaba en aquel tiempo. Hablar de una victoria, pues lo notamos en lecciones pasadas, que hablando de una victoria, pues era solamente la victoria la podían tener los dioses, ¿no? De aquellos tiempos en los que se creían los dioses paganos. Pero hablar de que el humano tenía una victoria contra el mundo, pues era un lenguaje que no era usado. De hecho, según algunos predicadores dicen que es la primera vez que aparece en el Nuevo Testamento esta palabra de victoria, victorioso, es un cristiano victorioso. Y pues sabemos que esta victoria pues no es solamente por mérito humano, ¿verdad? Sino por el mérito de nuestro Señor Jesucristo, que pues como vimos en versículos anteriores, que es lo que vence al mundo, dice pues nuestra fe. Pero ahora pues viendo del verso 6 al verso 12, hablando del testimonio del Espíritu,
veremos tres testigos, tres testimonios en la tierra de lo que nos da la autenticidad, lo que nos explica la autenticidad de Jesús como el Hijo de Dios y el enviado de Dios, ¿verdad? De alguna manera, pues Juan sabía que pues muchos se preguntarían en aquel tiempo, ¿no? Y tal vez en ese también se preguntarían de que pues, ¿por qué creer en Jesús o por qué creer en lo que Jesús afirmaba que Él era, ¿no? Y pues después de todo, pues hubo rechazo desde que Jesús llegó a la tierra. Lo vemos en Juan 1:11, ¿verdad? Que dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. O sea, desde ese momento pues ya empezó el rechazo hacia lo que era Jesús. Ellos que dudaban si en verdad era el Hijo de Dios, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Los judíos también en Mateo 27:63 se refirieron a él con cierto desdén, hablando como si fuera un engañador y un mentiroso. Vamos a verlo así rápidamente. Mateo 27:63. Mateo 27:63 dice así. Dice, diciendo, ¿sí, verdad? Mateo 27:63. Bueno, hablando desde el versículo 62, dice, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Aquí está haciendo, pues, nos está hablando de que después de que Jesús fue crucificado, pues se juntaron ellos y le hablaban así como que mentiroso y le pedían que pusiera guardias en la tumba, pues para que los discípulos con engaños lo sacaran y haciendo creer que había resucitado, ¿verdad? Pero vemos que pues no fueron engaños, fue algo que en realidad pasó. Pero bueno, volviendo al tema, hablando de que pues el pueblo de Israel lo rechazó, los judíos hablaban con términos pues muy despectivos, hablando de que era un engañador, que era un mentiroso, y pues muchas cosas más, ¿no? Que vemos en la Biblia que se le acusaba a Jesús, entre otras cosas también malas. Pero pues en los siguientes versos vamos a ver las bases de esta autenticidad, ¿no? La autenticidad de que pues es el Jesús, el Hijo de Dios en el que creemos. Recordando un poco lo que vimos en las lecciones pasadas, en el verso 4 y verso 5, los voy a leer rápidamente, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, hablando de la vida victoriosa, ¿verdad? Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, dice, nuestra fe. El verso 5 dice, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Ahora, bueno, como vimos aquí anteriormente, pues ¿qué es lo que vence al mundo? Vemos que es nuestra fe. ¿Nuestra fe en quién? En lo que dice en las noticias, en lo que dice el mundo secular. Pues no, aquí vemos claramente que dice al final, la fe en Jesús, que es el Hijo de Dios. Ahora, podemos preguntarnos, ¿no? Pues fe en cuál Jesucristo, ¿no? Que no inconscientemente o indirectamente, pues la gente se ha hecho Jesús es a su modo, ¿no? Han alterado la autenticidad, pues algunas veces con mal propósito, tal vez para adaptar las cosas a sus vidas de una manera más cómoda, o de algunas veces también para justificar sus pecados y pues que no se vean tan peor, dicen por ahí, ¿verdad? Pero bueno, hablando de esto, pues, pues no es que haya muchos cristianos, pues digo, no es que haya muchos Jesuses, o muchos Jesús, o muchos Jesucristos, pues sino que la gente siempre trata de acomodarlo a su conveniencia, vaya, en resumidas palabras, ¿no? Pero pues vemos que la Biblia nos habla de un auténtico Jesús, digo, no hay mentira en lo que habla la Biblia, según pues lo que nos menciona la Biblia, según lo que el Padre inspiró a cada uno de los escritores de la Biblia, pues vamos a ver la autenticidad, y específicamente vamos a ver aquí como nos lo menciona Juan, hablando de que Él es el verdadero Jesús, y vamos a ver 3 testimonios, empezando con 3 testimonios que nos hacen referencia que pues Jesús es el verdadero Hijo de Dios, en el que hemos creído, en el que tenemos fundada nuestra fe, y esa fe que nos hace victoriosos, ¿no? Como lo vimos en versos anteriores. Ahora, entrando en el verso 6, vamos a leerlo. Dice, este es el Jesucristo que vino mediante agua y sangre,
no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu, dice, es la verdad. Ahora, bueno, cuando hace referencia a la primera frase, este es el Jesucristo, pues es una frase que tiene dos propósitos, ¿no? Aquí vemos que empieza el verso 6, pero nos está dando la conclusión de lo que hablan los primeros 5 versos anteriores, y al mismo tiempo nos da la introducción de lo que va a empezar a nombrar del verso 6 al verso 12. Esos son los dos propósitos que tiene, ¿no? Conclusión de los primeros versos y empezamos con la explicación de los siguientes versículos. Ahora, ¿qué acaba de decir o qué termina diciendo el verso 5? Dice, vamos a leer la segunda parte, dice, sino el que dice que Jesús es el Hijo de Dios. Y empieza el verso 6. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, ¿verdad? Entonces, pues sabemos que Juan escribió el Evangelio de Juan, escribió las epístolas de Juan y Apocalipsis. Entonces, viéndolo de esta manera, pues el Evangelio nos está mostrando lo que sucedió, ¿no? Nos muestra el pasado, y hablando de estas epístolas, nos está hablando del presente. Y hablando de lo que escribió en Apocalipsis, pues nos está mostrando lo futuro, ¿no? Lo venidero, las profecías. Entonces, en 3 tiempos están escritos los libros que escribió Juan: pasado, presente y futuro. Pero pues Juan, después de haber recalcado en las cartas lo que es la vida de Jesús, en el Evangelio también, en ese mismo Evangelio también nos está mostrando lo que es el propósito de este libro, de los Evangelios. Vamos a verlo en el capítulo 20, Juan 20, primero de Juan no, porque no tiene hasta el 5, pero vamos a ver Juan, capítulo 20, perdón, sí, 20, 30 y 31. Dice, si vemos de hecho en el título de arriba dice el propósito del libro. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, dice, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito, dice que, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, aquí el propósito de que Juan haya escrito o que haya sido inspirado para escribir este evangelio, pues aquí dice que es para que creáis que Jesús es el Cristo. Digo, aquí claramente lo explica, de que pues no solamente lo que aquí viene escrito en la Biblia fue lo que pasó, pero dice que estas cosas específicamente se escribieron para que pues se creyera en esta autenticidad, ¿no? Que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora, en todo el Evangelio, pues Jesús se presenta en 7 veces como hablando de yo soy, ¿no? Hablando de que yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y habla también que yo soy la vid verdadera, haciendo mención a él mismo. Y en algún momento también, como hemos leído algunas veces, él le pregunta a sus discípulos, ¿no? Que dice, ¿quiénes dicen ustedes que yo soy? Vamos a ver Marcos 8, 27 al 29. Marcos 8, 27 al 29, haciendo referencia cuando Jesús les preguntó esto a sus discípulos. Dice, salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. En el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quiénes dicen los hombres que yo soy? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros algunos de los profetas. Entonces le dijo, ¿y vosotros, y ustedes quiénes decís que sois? O sea, ¿y ustedes qué piensan? Respondió Pedro y le dijo, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto a ninguno. Bueno, aquí vemos otra mención haciendo referencia de que pues Jesús era el Cristo, ¿verdad? El que era esperado. Y como vemos en la lectura que tenemos en la última parte del verso 5, termina diciendo que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora, entrando otra vez en el verso 6,
Vamos a ver, lo voy a leer otra vez. Dice, este es el Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Luego dice al final, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Y pues aquí vemos en este verso los tres testimonios, o hablando de tres testigos, que nos demuestran quién es Jesús, que si Jesús es el Cristo. Pero primero, haciendo mención en la primera frase, que menciona después de la coma, vimos la primera frase que dice, este es Jesucristo, ¿verdad? Hablamos que era la conclusión de los versos anteriores y el inicio de la siguiente sección. Pero la segunda parte dice que vino. Aquí está hablando de la acción, ¿verdad? Este es el Jesús que vino. ¿Por qué vino? Pues sencillamente pues porque nuestra naturaleza humana y nuestra naturaleza pecaminosa nos incapacita a nosotros de llegar a Dios, ¿verdad? No podemos nosotros por nuestros propios méritos llegar a la presencia de Dios, acercarnos a Dios, y lo hemos visto repetidas veces también en la Biblia cuando nos da referencia que tenemos un único mediador para llegar a Él, ¿no? Que es Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué vino? Les repito, pues sencillamente porque nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza pecaminosa nos incapacita, no podemos ver a Dios, ¿verdad? Por nosotros mismos. Vamos a ver primera de Timoteo 1:15. Dice, sí, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo, ¿qué dice? Para salvar a los pecadores. Aquí viene la frase, otra vez la palabra, que vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces, ¿era necesario que Él viniera? Pues claro que sí, porque nosotros mismos, por nuestros propios méritos, era imposible que llegáramos a Él, ¿verdad? Ahora, en primer lugar vemos que vino, ¿no? Esta primera frase. Vino alguien real, alguien históricamente real, alguien que es conocido aún en la historia, y pues que alguien que fue palpable, no era alguien que se creía que vino, sino alguien que pues están los escritos que vino en persona, y fue conocido por mucha gente. Juan 1:14 también nos habla de esta encarnación. Vamos a ver Juan 1:14. Muchos ya se lo saben, pero vamos a verlo de todos modos. Juan 1:14 dice, y aquel verbo, hablando de quién, de Jesús, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Entonces aquí una vez más está apoyando esta verdad de que Jesús era el Cristo. Bueno, y continuando con el verso, después de que vemos esta palabra de acción que vino, vamos a ver acerca de estos dos testimonios, ¿verdad? Dice el verso 6. Bueno, ya vimos la primera frase, este es Jesucristo que vino, y después dice estos dos testimonios, dice mediante agua y sangre. Y luego explica, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, ¿verdad? Entonces, estos dos testimonios que vemos aquí, pues es durante su encarnación, revela quién es y a qué vino, ¿verdad? Dice, vino mediante agua y vino, el segundo punto, mediante sangre. Ahora, ¿qué podemos entender con esto, no? Hay varias, pues propuestas de repente de interpretación en cuanto a esta parte hablando de agua y sangre. Pero según el Nuevo Testamento, el agua corresponde al inicio de su ministerio, ¿verdad? Hablando de agua, y o sea, hace que en el momento de su bautismo, hablando del agua, él está empezando, hablando de identidad, recordemos que el bautismo es una identidad, él está iniciando su ministerio, y la sangre corresponde al sacrificio en la cruz. Entonces, hablando aquí del agua y la sangre, haciendo esta interpretación, ¿verdad? El agua, pues en maneras resumidas o en palabras resumidas, el agua marca el inicio, mientras que la sangre marca el término de su obra ya terminada, su obra ya pues consumada, ¿verdad? Como lo vemos en la Biblia, que también dice cuando pasó todo lo del sacrificio, la crucifixión, que dice consumado es. Ya no se necesita ningún otro sacrificio adicional como se hacía antes el pueblo de Israel, que era un sacrificio continuo,
con este último sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, hablando aquí de agua y sangre, ya no necesitamos hacer sacrificios de sangre nosotros para poder acercarnos a Dios. Ahora, pues hay muchas versiones, como sabemos, de la Biblia, ¿verdad? Pero hay una versión que nos le explica un poquito más claro, hablando a nuestro lenguaje. Es la versión, la nueva traducción viviente, la NTV. Vamos a ver qué dice. Aquí está. No lo escribí porque luego no lo entiendo. Pero dice la nueva versión, bueno, esta versión, perdón, dice, hablando del mismo verso 6, dice: y Jesucristo fue revelado como el Hijo de Dios por medio de su bautismo en agua y por derramar su sangre en la cruz. Es decir, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. ¿Se fijan? Aquí lo explica un poquito mejor. O, pues no es que lo traduzca, simplemente son juegos de palabras que de repente es para que lo entendamos de una mejor manera, ¿verdad? Y vemos en Lucas 3:21 al 2, puse, yo creo que va a ser el 22, ¿verdad? No se puede leer para atrás. Lucas 3. Dice así, dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizó, también Jesús fue bautizado. Y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces es muy importante saber o tomar en cuenta de que pues esto que sucedió en el bautismo de Jesús no sucedió con los cientos o no sé cuántas personas se han bautizado antes de él, sino solamente hace referencia aquí de Jesús, ¿no? Que mientras oraba el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él, cosa que no pasó con ninguna otra persona, solamente con Jesús. Y aquí hace, al final del versículo dice: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces, hablando nuevamente una verdad de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y pues como todos sabemos, Jesús pues no merecía morir, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque era alguien puro, era alguien sin mancha, era alguien que no tenía pecado, era alguien que hacía milagros, y pues sabemos todos que él no merecía morir. Sabemos que lo hemos visto en Romanos, que la paga del pecado es muerte. Entonces él no había pecado, entonces él sí no tenía por qué haber pasado por esto, ¿verdad? Hablando de la culpabilidad. Pero pues sabemos que su amor, una manera de demostrar su amor, y lo hemos visto en las secciones pasadas cuando repetimos muchas veces el tema del amor, vemos que el amor de él fue un amor en acción, ¿verdad? Sabemos que él mostró su amor, lo vemos en Romanos 5:8, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros los pecadores, él murió por nosotros. Él tomó nuestro lugar. Sabemos que nosotros éramos los que lo merecíamos. Quienes no lo saben, pues es una verdad que también deben tener muy presente, de que el pecado, la paga del pecado es muerte. Entonces, el único sacrificio que puede salvarnos, la única sangre, es la de nuestro Señor Jesucristo. Lo leemos también en Romanos 6:23, como les mencionaba ahorita: la paga del pecado pues es muerte. Muerte, pues hablando de separación, hablando de una muerte eterna, ¿verdad? Y Juan 1:9, haciendo la contraparte, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. ¿Y que nos puede limpiar? Pues solamente la sangre de Cristo, ¿verdad? No sé si recuerdan también que en lecciones pasadas vimos que en aquel tiempo, pues se creía que Dios no podía ser hombre, ¿se recuerdan? Y aquí es otra parte importante, hablando del agua y la sangre. El agua pues está mostrando el inicio, como vimos al principio, el inicio de su ministerio, pero aquí hablando de sangre está dando también la evidencia de que era 100% hombre, ¿verdad? En aquel tiempo, como les mencionaba, pues se dudaba que Dios fuera 100% hombre también. Y ahora lo vimos en lecciones pasadas, que en partes contrarias se cree que se duda de la humanidad de Dios hacia su deidad, ¿verdad? Pero en aquel entonces fue una de las evidencias en la cruz del Calvario, donde dio la evidencia de que Jesús era también 100% hombre y era 100% Dios, ¿verdad? Bueno, y a partir de estos dos testimonios, hablando de pues, agua y sangre, hay un tercer testigo que nombra también más adelante el versículo.
tiempo las está yendo más lento, ¿verdad? Verso 6, segunda parte, cuando dice, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Entonces aquí estamos hablando de un tercer testimonio, un tercer testigo que nos está mencionando Juan. En alguna ocasión, me parece que es Juan 14:6, que dice Jesús, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿recuerdan? Entonces podríamos preguntarnos, ¿quién es la verdad, Jesús o es el Espíritu? Rápidamente, en el versículo 7, yo tenía esta duda con el pastor y de hecho lo comenté con él. El verso 7 no está en los escritos originales. El verso 7, pues se cree que tal vez estaba en un comentario y de una manera, bueno, lo que me explicó el pastor de que en estas ocasiones se agregan este tipo de versículos como en otras partes, para que lo podamos entender de una mejor manera, ¿verdad? De una manera de que lo entendamos en nuestro lenguaje actual, tal vez, o de una manera, porque es en la traducción fue donde se agregó este comentario, lo que es el verso 7. Si se fijan en los escritos originales, este verso no viene, digo, si lo analizan o lo estudian por otra parte, pero haciendo también una aclaración de que no porque no vengan los escritos originales va a ser una herejía, no está hablando de algo que pues sea en contra de la palabra de Dios. Y a lo que iba es de lo que habla en cuanto a cuando dice que el Espíritu es la verdad, y en otros versos vemos que Jesús dijo él que yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces este verso 7 nos lo explica por qué. Dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. ¿Y qué dice al final? Estos tres son uno. Entonces no es de que el Espíritu tenga la verdad y Jesús no, sino que los dos uno son, ¿verdad? El Espíritu es el Espíritu de Dios y el igual es el Espíritu de Jesús. Entonces hablando de estas tres personas que son una misma. Y bueno, les explicaba hace un momento de que este no viene en los escritos originales y pareciera que sale un poquito del tema. Y de hecho yo, cuando lo estuve estudiando, pues hablaba de tres personas que daban testimonio en la tierra y luego habla de tres personas que dan testimonio en el cielo. Entonces, no es de que sean 6 los testigos, sino que estamos hablando aquí de que es un comentario que se agregó para entender lo que era la Trinidad, ¿verdad? Hablando de que pues no es uno más importante que otro, sino los tres son uno mismo. ¿Sí me expliqué, más o menos? Bueno, espero que sí. Bueno, como les decía, nos ayuda a este verso 7 a entender lo que dice la última parte en el verso 6. Vamos a ver Juan 15, 26, hablando de este consolador que enviaría y hablando del Espíritu Santo. Juan 15, 26. Dice, pero cuando venga el Consolador, hablando de quién, del Espíritu Santo, a quien yo enviaré del Padre, bueno, aquí lo especifica, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, ¿verdad? Hablando de que son la misma persona. Vamos a ver, bueno, viendo este verso también, el Juan 15, 26, pues vemos que tiene una conexión muy directa con este versículo que estamos estudiando. Bueno, entonces, a ver si no me brinqué ninguno. Bueno, entonces encontramos esos tres testigos, ¿verdad? Hablando del agua, hablando del sangre y hablando del Espíritu. Vamos a ver Juan 16, 13 al 15. Juan 16, 13 al 15. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os hará saber, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Bueno, aquí hablando nuevamente de estas tres personas, hablando de que son uno solo, ¿verdad? Ahora, hablando del Espíritu, pues ¿de quién habla, no? ¿Y a quién testifica? Pues en aquel momento, pues dio testimonio de Jesús, pero pues sabemos que hoy el trabajo del Espíritu Santo también es
el estar en este tiempo con nosotros, convenciéndonos también de pecado, convenciéndonos, redarguyéndonos también cosas que, pues Él es el que trabaja en nosotros, vaya. Ahora, entrando en el verso 8, se me perdió, verso 8, dice, y estos tres son los que dan testimonio en la tierra, volviendo otra vez a los tres testimonios, el espíritu, el agua y la sangre, que dice, y estos tres concuerdan. Entonces, pues, ¿qué podemos entender de esto, no? Pues que la obra de Cristo y el final de su obra, pues fue guiado por el Espíritu de Dios, ¿no? Él da testimonio, pues también a nosotros da testimonio de que esto es verdad, nos convence de esta verdad, nos convence de pecado, y pues por eso es que el Espíritu Santo pues no nos habla mentiras, no nos... o más bien el Espíritu Santo, mientras alguien nos está dando el plan de salvación, es el que está trabajando en nosotros. Igual cuando nosotros compartimos el plan de salvación hacia las demás personas, pues por más de repente que nos esforcemos, si el Espíritu Santo no está trabajando, pues esto no va a ser posible. Vamos a ver Juan 16, 7 al 8. ¿Qué lo leímos, verdad? Juan 16, 7 y 8 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces es importante, fue importante y fue de suma importancia la venida de nuestro Señor Jesucristo, y también fue de suma importancia y es de suma importancia que el Espíritu Santo haya llegado también a nosotros, o que lo haya enviado Jesús. ¿Para qué? Pues aquí dice el verso 8, dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces aquí está la importancia, ¿no?, de que Él estuviera con nosotros. Ahora, leyendo los versículos de la cita que estamos, vamos a leerlo de forma continua, el 6, el 8 y el 9, para entenderlo un poquito mejor. Dice, este es el Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Verso 8, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Verso 9, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Ahora, aquí estamos encontrando un cuarto testimonio, un cuarto testigo, ¿verdad? El verso 9 dice, si recibimos el testimonio de Dios, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Entonces aquí está hablando de un tercer testigo. Cuarto, estamos en el cuarto. Y pues bueno, como dice empezando el versículo 9, que dice, si recibimos el testimonio de los hombres, ¿verdad? Muchas veces creemos lo que la gente cuenta, como dice la frase, creemos lo que pues muchas veces pues cualquier persona nos puede comentar y no lo creemos, pero dice la segunda parte, dice, mayor es el testimonio de Dios. ¿Y cuál es el testimonio de Dios? Pues de que Jesús es su Hijo, ¿verdad? Ahora, una cosa es creer en Dios, haciendo una pequeña aclaración, y otra cosa es creer a Dios, ¿no? Creer en Dios, pues podemos creer que existe, pero pues si no creemos lo que Él dice, pues entonces de nada nos sirve creer que Él existe, ¿verdad? Es una parte muy importante el creer que Él es, que Él está, que Él existe, que Él es el creador de las cosas, pero más importante es creer lo que Él dice. ¿Y qué nos dice? Pues que Él es el Padre de Jesús, que Jesús es su Hijo. Se escuchó muy repetitivo, ¿verdad? En el verso 10, vamos a ver cuál es el testimonio. Verso 10 dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, ¿verdad? Se fijan, no dice el que no cree en Dios, dice el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Entonces aquí vemos la importancia de creer a Dios. El que no cree a Dios, pues no cree en el testimonio de Dios. Ahora, si crees en el Hijo, pues debes de creer en Dios, y si no
pues si no crees a Dios, el testimonio de su Hijo, pues le estamos haciendo mentiroso. Aquí nos lo dice muy directamente, ¿no? No puedes creer en Jesús sin creer en Dios, y pues tampoco podemos creer en Dios sin creer a Jesús. Hay muchas sectas que solamente le dan la importancia a Dios, pero no le dan la importancia que tiene nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, ¿verdad? Muchos dicen que es un profeta nada más, o pues muchos simplemente dicen que es alguien más, un discípulo más. Vamos a ver Hebreos 1. Hebreos 1 del 1 al 4. Ya vamos a acabar. Hebreos 1 del 1 al 4 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Verso 4, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Verdad? Más claro ni el agua. Ahora, si rechazamos ese testimonio, pues entonces estamos hablando de que no eres verdaderamente un hijo de Dios. Y al contrario, bueno, y parte y cosa peor, estamos haciendo a Dios mentiroso. Vamos a leer rápidamente por último el verso 11 y 12. Dice: este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Bueno, pues vemos que es el testimonio que da acerca de su Hijo. Vamos a ver Eclesiastés 3:11. Dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance al hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Ahora, ¿qué entendemos con esto? ¿No? De que pues Dios no nos creó como cualquier ser, ¿no? Como cualquier otra creación de Él, sino pues vemos aquí que Dios nos creó como seres eternos. Pues ¿para qué? Digo, aunque nuestro cuerpo es perecedero, pues Él nos ha dado vida eterna, ¿no? De nada serviría que nos diera la vida eterna si no nos haya hecho como unos seres eternos. El fin de esto, pues, es de que si mientras la recibamos, mientras la aceptemos, pues podamos estar con Él en una vida eterna, ¿no? Y pues, ¿cuál es la parte contraria del hecho de no recibirlo? Pues así mismo es una muerte eterna. Pues lo hemos visto ya en versos anteriores, en lo que estudiamos ahorita, pues la paga del pecado es la muerte, dice: mas la dádiva de Dios es la vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿verdad? Aquí pues vemos, como Juan lo ha mencionado desde el principio, dos partes contrarias o contradictorias, antítesis, ¿no? Hablando de la vida eterna o hablando de la muerte eterna. Ya por último vamos a ver Juan 3, 16 al 18. Sé que se lo saben muchos y de repente se me olvida a mí. Pero Juan 3, 16 al 18. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hablando de la vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. ¿En qué? En la muerte eterna, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado. El que en Él cree no está en la muerte eterna. Dice: pero el que cree, pero el que no cree, dice, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, aquí, ¿cuál es el requisito para tener esta vida eterna? Que creamos en el Hijo de Dios, ¿verdad? Que le aceptamos, que le recibamos. Ahora, pues por último podemos preguntar, ¿no? ¿En quién has creído? Digo, hemos visto en los temas anteriores, en los versos, en los capítulos anteriores, acerca de las evidencias, ¿no? Que demuestran si somos o no somos hijos de Dios. Entonces, pues ¿en qué Jesús has creído, no? A tu conveniencia, has acomodado las cosas a tu conveniencia, has
si has acomodado las cosas a tu conveniencia y tus evidencias no hablan de un verdadero cristiano, pues entonces yo pienso que aquí nuevamente nos está invitando Juan a hacer este autoanálisis, ¿no? Si mis evidencias no están siendo claras de que soy un hijo de Dios, pues tal vez es porque estoy acomodando a un Jesús a mi conveniencia, vaya, ¿no? Entonces, esta es la pregunta, ¿en qué Jesús has creído, no? Digo, si nos decimos creyentes, pues es tiempo que nos evaluemos, y si no has tenido tampoco esta experiencia, pues también es tiempo, ¿no? Dios de alguna manera nos habla para que nos acerquemos a Él, y pues, nuevamente les digo, analicémonos cada quien, nuestras evidencias, nuestras acciones, si demuestran que verdaderamente somos hijos de Dios, y si no, pues, digo, nunca es tarde, ¿no? Mientras estemos en vida, mientras tengamos vida, tenemos esta opción, tenemos esta oportunidad de tomar esta decisión y pues tener lo que es la seguridad de nuestra salvación, si es que no la tenemos, ¿verdad? Digo, creo que estas partes de Juan a lo mejor son un poquito de repente complicadas de comprender, y a lo mejor no es el tanto comprender, sino el que las explica, ¿verdad? Pero pues son partes muy bonitas en cuanto a los testimonios, la evidencia de que Jesús es el Hijo de Dios, de que pues es enviado, no es nada más una persona que se apareció, hizo ciertas cosas como arte de magia, sino que pues todo fue por medio de la dirección de Dios, de su Padre y del Espíritu Santo, ¿verdad? Por mi parte es todo, y espero que pues haya quedado claro lo que fue la lección. Gracias.